Hola, 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 bienvenidos, bienvenidas. Estamos arrancando Bonavita en 530. Es lunes, son difíciles los lunes. 18 grados en la ciudad de Buenos Aires en este momento. 19 la máxima para hoy, estuvo fresca la mañana, ¿eh? La mañana también va a estar frío, 9 grados la temperatura mínima para el martes, 18 la máxima. Empieza a subir un poquito sobre mediados de semana. A ver, ¿cómo está Santa Rosa de la Pampa? En este momento 14,4, cielo despejado, máxima de 18 grados para hoy. También empieza a subir la temperatura. Está Charlie Escalante. ¿Cómo va, Charlie? Bienvenido. En los controles centrales, por supuesto. Alejandro Aimú, Mariana Cosante, Lucho Murad, equipo de producción. El señor Vicente Castro, nuestro operador de streaming. Emma Esbin, hermano San Severino en las redes sociales. El señor Shair Sibel se suma con toda la información aquí en el estudio. Como siempre, 1132 000 530, ese es el WhatsApp de la Radio de las Madres. ¿Estás preocupado? No estés preocupado. Estados Unidos está pensando en Argentina en este momento. Estamos saliendo vía streaming por el canal de YouTube de esta radio. Somos Radio AM 530, así se llama. Espérate que enseguida se viene la boleta gigante. Vamos a contarles todo acerca del 26 de octubre. Esta primera semana de primavera. Bonavita en la 530. Buenas, queridos y queridas, bienvenidos a la tarde de la 530. Estamos arrancando, es un lunes exigido como todos los lunes en la República Argentina, este en particular más exigido para el gobierno, y la verdad que sí que está bastante exigido el gobierno. Javier Milei próximo a viajar a Estados Unidos, desde donde, bueno, algunas señales le están tirando, le están diciendo que efectivamente hay plata. La pregunta que hay que hacerse es, ¿a cambio de qué? ¿Cuál va a ser la garantía por la plata que Estados Unidos le va a dar a la Argentina? Lo vamos a pensar en un ratito, pero lo cierto es que hay un fuerte respaldo de Estados Unidos. El Tesoro salió a confirmar que está dispuesto a hacer lo necesario para apoyar al país, porque quieren que prospere el modelo Javier Milei, y ustedes significan ya a esta altura, este es el tema. La mayoría de los argentinos y la mayoría de las argentinas entiende qué implica que prospere el modelo que impulsa Javier Milei como presidente. Esta mañana tempranito Manuel Adorni salió a anunciar que hay retenciones cero durante todo octubre, una necesidad de dólares imperiosa. Ese es el gran problema que tiene el gobierno en este momento. Sale a buscarlos de donde sea, y el sector del agro es uno de los sectores que venía esperando una devaluación y que frenaba por ahí alguna liquidación, así que con la promesa de las retenciones cero, esperan que pueda haber algún ingreso de dólares. Mientras tanto, empezamos a hablar del presupuesto 2026 que presentó Javier Milei la semana pasada. Sabemos bastante más ahora del presupuesto, sabemos que sigue congelado el bono de los jubilados, de las jubiladas en 70.000 pesos, sabemos que están pensando en congelar también las asignaciones universales por hijo, que hoy, bueno, se mueven con la inflación. Bueno, en un futuro esto no será así. De hecho, es una de las pocas políticas públicas que puede enumerar Javier Milei o la propia Petovelo cuando hablan de esta crisis,
y de la contención del gobierno. Dicen, bueno, pero fíjate cómo la asignación universal ha ido aumentando de acuerdo a la inflación, bueno, o arriba de la inflación. En este caso, lo que prevén es quitarle movilidad a esas asignaciones a partir del año que viene. Esto es parte del acuerdo, además, con el Fondo Monetario Internacional. Suba en la energía, porque siguen eliminándose los subsidios, suban el impuesto al combustible, más pago de impuesto a las ganancias, menos de bienes personales. Es decir, sigue consolidando Javier Milei, lo explicita en su presupuesto 2026, que tiene un dólar que era viejo para este año. Más o menos el precio del dólar, ¿no? Sí, ya quedó viejo, ya caducó 1.500 y además se espera que después de las elecciones agarrate, Félix. Nadie dice nada aparte. Imagínate si otro gobierno hubiera presentado un dólar que ya estaba viejo. No, un bochorno. Hubiera sido un bochorno, pero en este caso nadie dice nada, prefieren hacer la vista gorda. Sí, estaba mirando en este momento 1.400, casi 70 el precio del dólar oficial. Insisto, Comprá campeón. Comprá campeón con todas estas medidas que se están anunciando. Javier Milei, que viaja y que espera traer dólares. No sabemos si vuelve con los dólares o si va a ser algo un poco más burocrático, ¿no? No creo que vaya y ya venga y tenga habilitada la plata. Va a ser difícil, igual no sé si mencionaste, pero los tweets del jefe del Tesoro marcan una línea que igual no está exenta de una interna. En Estados Unidos también hay una línea que dice, bájenle la guita a Javier Milei, es nuestro principal aliado en la región. Tenemos a Brasil en contra, México en contra, Colombia en contra, y otra línea que dice, muchachos, seamos un poco racionales, no le bajen esta fortuna a este chiflado. Sí, claro. En un rato vamos a hacer la comparación con Ucrania, con lo que pasó con Ucrania, y fue el propio Scott Bessent el que le habilitó plata a Ucrania. No fue gratis, ¿no? Exactamente, por eso la pregunta es, ¿a cambio de qué? ¿Cuál es la garantía? ¿Qué va a exigir Estados Unidos? ¿Te lo van a contar eso? ¿No lo van a contar? ¿Quedará en el marco de una reunión cerrada con Javier Milei y Donald Trump? Porque Donald Trump habilita y habrá una reunión en el marco de la cumbre de la ONU en la que no sabemos qué van a acordar, ¿no? Totalmente, y lo más grave es que muy probablemente esto intenten de no hacerlo pasar por el Congreso, así que la discrecionalidad en los términos del préstamo va a ser aún mayor. Veremos entonces qué pasa. Puede haber novedades también allí con respecto a Palestina. Habrá novedades. Habrá novedades, las hubo ayer. Sí. Gran Bretaña, Canadá y Australia reconocieron al Estado de Palestina. Llegan tardísimo, son los promotores del genocidio, son los países que responden a Israel y que estuvieron financiando a Palestina, y además se mueven en tándem, ¿no? Siguen siendo el Commonwealth, Australia y Canadá los mulos en política internacional de Gran Bretaña. Sin embargo, una buena noticia para la causa palestina. Hablaremos de eso, hablaremos también, les decía, del presupuesto de la semana en el Congreso, porque habrá novedades de varios temas esta semana. Atenti con lo que pasa con la comisión de la libroestafa, la comisión investigadora de la libroestafa. También atentos a lo que pasa con la otra comisión, con la de Andes, digamos, comisiones por todos lados tiene este gobierno. Sí, donde hay un escándalo de corrupción se arma una comisión, esperemos que no sea como Perón, que decía que lo mejor para frenar un tema es una comisión. Catrina Milei ya ha dicho, dejó de presentar, que no va a presentarse, ¿no? Catrina Milei. ¿Va a ir a buscar la policía? No sé, me pregunto. Una gana de que le golpeen la puerta. Pública. Si Karina Milei fuera una señora pobre de un barrio popular que vendía 2 bolsitas de marihuana, ya le estarían bajando la puerta a patadas. ¿no? Claro, se la bajan a patadas. Totalmente, pero bueno, vamos a ver hasta dónde. Ahora con el respaldo de Estados Unidos quizás sea un poquito más difícil que vayan a buscarla, sí, ¿no? quizás hay que hacerle la orden en inglés. Igual es una oscilación así como muy peligrosa en Argentina, ¿viste? Te sueltan todo la mano, ven que te sueltan la mano, te largan. Ahí capaz que te va a buscar la policía. Aparece de repente Trump, cierra un poquito ahí, capaz que encuentra un poco de refuerzo, un tiempito más, ¿no? Pero a la larga yo creo que estos muchachos saben lo que va a pasar. No, además algo que siempre decimos en este programa, a Macri jamás lo iría a buscar la policía en ningún capítulo de la vida. Javier Milei no es Macri, así que ojaldre con eso. ¿Qué otros temas tenemos, Jair? Felicitas, vamos a hablar de lo que sucede en el mundo por la situación en Palestina, por supuesto, y Brasil y Perú. En Brasil, una ley de amnistía que propone borrón y cuenta nueva. ¿Qué pasa? Con un golpe de Estado, que salga Jair Bolsonaro a la calle y muchas movilizaciones profundas. Y en Perú, mucha protesta, ¿cuánta gente fuego. En Brasil, Porque lo decíamos, empezaron a agitar ahí nomás la idea de una amnistía. Ni bien se conoce la condena, empiezan a agitar la posibilidad de una amnistía. Bueno, la gente salió a la calle. Mucha gente, la consigna fue Sem Amnistia, que traducido de mi buen portugués a mi buen español es sin amnistía. Hay 2 proyectos, uno para amnistiarlo a Bolsonaro, otro para
limitar las investigaciones a diputados y senadores. Y después nos quedamos también con Perú, que vos sabés que a este gobierno le gusta mucho Perú, para ver lo que está pasando en la película de enfrente. A veces Perú, a veces Chile, a veces Brasil pocas veces, ¿no? No, Brasil nunca lo nombraron, nunca. Paraguay lo han nombrado. Paraguay también, bueno, depende. Y les decía, en un buen rato, vamos a tener aquí la visita de Mariano Recalde. Bien. Le hemos pedido que venga con la boleta gigante para empezar a entender un poquito más lo que va a pasar el próximo 26 de octubre. Porque, en principio, seguir generando conciencia de que hay que ir a votar. Todos tienen que ir a votar. Después vamos a hablar de una encuesta que salió, en la que me llamó la atención, más allá de que empiezan a medir ya una diferencia a favor de Fuerza Patria importante, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, cuando le preguntan a la gente si va a ir a votar, solo un 1% dice que no va a ir a votar. ¿Sí? Es bajo el porcentaje de gente indecisa. 4 puntos me pareció bajo. Bajísimo. Porque todavía falta bastante, ¿no? Antes de la de septiembre hablábamos casi de 20, de 15. Atenti con esos datos. Más gente, por lo menos es una encuesta, entendamos esto, es una encuesta, ¿no? Más gente que dice que va a ir a votar y menos gente que votaría en blanco. Me parece que está generando un caldo de cultivo que podría, si todo sigue así, podría encaminarse a una segunda paliza para Javier Milei en las urnas. Lo tomaría con pinzas todavía Feli, pero obvio, todo indica que el gobierno está en un muy mal momento. Así que veremos. Y vamos a ver cómo funciona esto de la boleta única de papel. ¿Dónde tenés que marcar? ¿Sí? ¿Qué no tenés que hacer para que tu voto no sea nulo? Para que no quede, no sea un voto perdido, porque es la primera vez que votamos con este sistema en todo el país. Sí, por suerte ayer estaba viendo uno de los materiales de la justicia electoral, me llegó una cartilla a mi casa, una publicidad en televisión y ya lo tengo clarísimo, así que sí. Me quedo más tranquilo. Bueno, vamos a hablar de eso hoy. Enseguida nos vamos a ir a la provincia de Buenos Aires, que está sufriendo, como todo el país, pero en la provincia de Buenos Aires se nota más la cuestión del ataque a la industria. Sí. Esto del cierre de industrias, el cierre de pymes, los despidos, etcétera. Así que quédate, 12-18, estamos abriendo, 11-32 000 530, canal de streaming, Somos Radio AM 530.
Qué buena onda Scott Bessent, cómo salió a mandarle un mensajito. Javier, viaja tranquilo, acá estamos para esperarte. El verdadero amigo por correspondencia, Claro, ¿no? Qué importante tener un amigo así. Había pasado mucho tiempo desde que Donald Trump no le daba algún mensaje a Javier Milei, ¿no? De hecho, Javier Milei cayó en la peor de las crisis con las denuncias de corrupción, con todo este malestar que se genera a partir de lo que para nosotros es un fracaso económico, para algunos será un éxito, ¿no? Un exitazo, para este gobierno es un exitazo económico. Y algunos entendían que quizás le estaba soltando la mano, pero bueno, llegó en el momento justo, antes de que Argentina entre. ¿Qué olor a default? Dijo Cristina el fin de semana, ¿cómo? ¿no? Pero perdón, lo dice, ahora vamos a repasar los tuits de Bessent, pero también Estados Unidos entiende que se tiene que salir a salvarlo a Javier Milei. Totalmente da muestra de la crisis que ellos intuyen que está sucediendo en Argentina, que bastante de realidad tiene. Te digo algo más, la última visita que había hecho Javier Milei para reunirse con Donald Trump terminó sacándose fotos con vedettes y actores de clase B de Hollywood. ¿No lo recibió? No. Y en los eventos que coincidieron no hubo un pastor lugar para evangélico eso. que le vendió una reunión con Trump y finalmente lo estafó. Bien, nos vamos con, entiendo que lo tenemos a Germán Pinazo. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo andan? ¿Bien? Para, la pregunta de rutina para Germán Pinazo después de una maratón como la de ayer en Buenos Aires. ¿Cuántos kilómetros? 42. Muy bien, no baja de los 42. Está tremendo, perfecto. Pinazo, ¿En tremendo. cuánto tiempo 42 kilómetros? No, en mal tiempo, 3 horas 50. Bueno, Yo la quería goma, hacer el 3 horas tiempo. 40 y no pude. Así nunca le vamos a ganar a un etíope. Yo puedo Pinazo. estar un año para hacer 42 kilómetros, Germán, tranquilo. Sí. Quería 3 horas 40 quería hacer y no llegué. No llegaste. Pero contento. Bueno, los etiopíes se llevaron todo, ¿no? Sí, necesitamos más keniatas, menos Pinazo, viejo, para ir a las Olimpiadas. Bueno, pero vamos a hablar de temas menos gratos que la maratón, Germán, porque tenemos que hablar de lo que pasa con la economía. Sí. Ahora, viste que ya no es más TEMAP, es SCAP, viste, se cae a pedazos. Sí. Ay, qué complicado, ¿no? Está complicado. Bueno, varias cosas. Ahí la noticia de hoy es la reunión del presidente con Trump, con el tuit del secretario del Tesoro de Estados Unidos, que está anunciando nueva deuda. La verdad que es muy preocupante, ya no sé qué calificativo usar, pero se sigue endeudando el presidente, una deuda que vamos a tener que pagar todos nosotros para que simplemente pueda llegar a las elecciones. Es un ratito más, ¿no? Es un ratito más. Un ratito más, digamos, ¿no? Porque, a ver, yo lo quería resumir así, ¿no? A ver. Porque también la semana pasada se conocieron datos sobre Producto Bruto Interno, de cuentas nacionales, el dato, no el estimador mensual de actividad, sino el dato de Producto Bruto Interno, el oficial, digamos. Los dos son oficiales, pero el estimador mensual de actividad es un dato que se empezó a construir en 2002, que es mensual, y que se hizo para darle más periodicidad al de Producto Bruto. El Producto Bruto en el segundo trimestre ya muestra una caída en relación al primer trimestre y todavía las tasas de interés no estaban volando como estuvieron volando de agosto en adelante o de julio en adelante, con el impacto que eso tuvo y tiene sobre el nivel de actividad. La capacidad instalada está en los mismos niveles, sigue estando la capacidad instalada industrial en los mismos niveles que en la pandemia. Los datos, el gobierno festejó el dato de balanza comercial por el superávit de agosto, pero los primeros 8 meses del año es un superávit comercial que es de 9.000 millones de dólares menos del que era el año anterior, con bienes de consumo que están en valores de los 1.000 millones de dólares mensuales, digamos. Hay un incremento en el consumo de bienes importados, de bienes de consumo, no maquinaria, no importación de fierros para producir. Es un incremento interanual del 75% en 8 meses del año contra los 8 meses del año anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros estamos teniendo un nivel de actividad económica que se contrae, un sector externo que cada vez genera menores dólares y un gobierno que se endeuda en pesos y se endeuda en dólares. ¿De dónde van a salir los impuestos si la actividad cae para pagar la deuda en pesos? Claro. ¿Y de dónde van a salir los dólares? Si cada vez generamos menos dólares para pagar la deuda en dólares que el gobierno está tratando de tomar para llegar a las elecciones. O sea, es nunca mejor dicho, una estafa piramidal. Tenemos de ministro de Economía a Cositorto vestido con camisas caras. O sea, es una cosa realmente muy preocupante. Y el último dato, y después conversamos un poco más, sí. Yo, además, el escenario que veo
es, si vos haces la cuenta de los plazos fijos que vencen antes de octubre, vos tenés al tipo de cambio de hoy el equivalente más o menos a 30.000 millones de dólares de plazos fijos que vencen. Si no se renueva el 30% de esos plazos fijos, serán 10.000 millones de dólares, 5.000, 8.000. ¿Cómo va a hacer el gobierno para hacer frente a esa presión sobre el dólar, digamos, ¿no es cierto? Sí. No va a haber deuda tampoco el secretario de Tesoro. Bueno, es una cosa de un nivel de inconsistencia, por eso digo, el TEMAP, ¿no? Se cae a pedazos. Los tipos te decían que todo marcha acorde al plan y a la mañana anuncian una baja en retenciones que no estaba en el... Desesperados, ¿no? A primera hora. No, es una cosa de un nivel de improvisación que realmente... Si fuese un delito ser un improvisado para la gestión de la cosa pública, estos tipos tendrían que tener cadena perpetua. Sí, lamentablemente parece que no. Che, te quiero preguntar, Germán, sobre los plazos, porque Scott Bessent anuncia que va a apoyar a Argentina, Javier Milei va a negociar mañana, pero la efectivización del préstamo se suele dilatar, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer el gobierno en las semanas entre que se apruebe, por lo menos verbalmente, o se firme, y se haga efectiva el swap o el respaldo que le daría Estados Unidos? Pero ya te lo dijo Toto Masterclass, van a gastar hasta el último dólar. Y ahí, eso también nosotros lo veníamos diciendo. Y eso hicieron en abril. Ellos en abril estaban, antes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, estaban usando plata que no era de ellos para sostener el tipo de cambio a como dé lugar. Y ahora van a usar plata que no es de ellos para sostener el tipo de cambio a como dé lugar. Que no te quepa la menor duda que van a usar los encajes de los depósitos en dólares de los ahorristas para intervenir en el mercado de cambios. A mí no me cabe ninguna duda, o el swap o el préstamo del Fondo Monetario Internacional, aunque no se lo dejen usar. Yo estoy convencido que ellos son capaces de hacer eso y tienen margen para tirar días con eso hasta que esto aparezca y veremos. La verdad que es todo muy incierto. A mí, yo cuando el Jabo anunció que iba a ver a Trump, dije, bueno, es un humo, qué sé yo, al estilo del Jabo. Ahora, el tuit del secretario del Tesoro de hoy es una cosa... Es muy si contundente. Realmente nos siguen prestando plata, es criminal. Sí, absolutamente. Es prestarnos plata para que este tipo llegue a las elecciones sin que se le desmorone todo a pedazos. A mí me gustó la diputada Moró, que dijo, se la prestan a Milei, a Argentina no se la prestan. A mí me parece que la dirigencia política opositora tiene que decir claramente que esta no es una deuda del Estado argentino, porque esto además viola sería la ley muy argentina. Importante. La ley argentina. Sería muy importante. La ley argentina dice que la deuda externa tiene que pasar por el Congreso, y eso cabe para esto y cabe para la deuda del fondo, que no pasó por el Congreso, fue un decreto, no fue una ley. Entonces, hay que empezar a generar las condiciones para que esta gente vaya presa por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por dejarnos una cosa a nosotros que no vamos a poder pagar. Sí. No, digo que sería muy importante que empecemos a mostrar algo de resistencia, porque no puede ser esto de endeudarse sin que no suceda absolutamente nada, que no haya una sola consecuencia, por lo menos que sepan que no hay consensos para tomar más deuda, ¿no? Sí, por supuesto, aparte creo que hoy se conoció, no puedo seguir todas las noticias, todos los desastres que hacen esta gente, pero se conoció que el gobierno reglamentó o promulgó la ley de discapacidad, pero dijo que el pago estaba supeditado, que el Congreso diga de dónde van a sacar los fondos. El gobierno acaba de bajar las retenciones por el equivalente a la emergencia en discapacidad, el financiamiento universitario y no sé qué más. O sea, ¿cómo puede ser? O sea, es una cosa, el Congreso vota una ley y como los tipos no llegan a las elecciones y están desesperados, desfinancian al Estado para no cumplir la ley y no pasa nada. Digo, rápido, si esto no es causal de juicio político, yo la verdad que no sé más rápido, en qué república más profundo vivimos. Y atentando contra la gobernabilidad, porque después hablan de golpe, después ven el fantasma del golpe. El que atenta contra la gobernabilidad en este momento es el propio gobierno de Javier Milei. Me parece que eso no tenemos que perderlo de vista. Germán, gracias. Gracias a ustedes, buena semana. Hasta luego, igualmente. Enseguida vamos a poner en pantalla el tuit de Bessent, porque quiero que lo leamos en detalle, todo lo que él dice, porque habla de las posibilidades, de líneas swap, de compra directa de divisas, las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias, Argentina volverá a ser grande. ¿Ustedes creen que a estos tipos realmente les importa lo que pasa en Argentina? Si Argentina es grande, si no, ¿qué sucede? Bueno,
Enseguida lo vamos a leer, tenemos que ir a la tanda, 12:30 minutos, cuando volvemos nos quedamos con eso, cuando volvemos nos quedamos con lo que está pasando en la calle. Esto es lo que el gobierno, no es que no lo ve, yo discrepo en eso, no le importa, sabe que era una consecuencia y estaba dispuesto a asumirlo. Por eso venían con la motosierra, ahora la escondieron para no hacer tanto ruido, pero ellos ya sabían que iba a haber despidos, que iban a destruir industria, que iban a paralizar el poder adquisitivo, que iban a frenar los sueldos, las jubilaciones, esto ya lo sabían. Que iban a financiarizar el país, a cerrar pymes y que el equilibrio fiscal era a costa de tu sacrificio y no del de la familia de Toto Caputo. Hacemos una tanda, venimos con eso, dale. AM530. Somos Radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Los lunes a las 22, escuchá el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Novedades en Ediciones Continente. Sarmiento, formador ideológico de la clase dominante, Celina Lacay analiza en su obra los elementos que crearon una ideología que justificó políticas de las clases dominantes para instaurar un país dependiente de los grandes centros de poder que hoy sigue vigente. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Bueno, acá le mandamos un videito de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Como siempre, arriba del auto me espera la 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Tu mediodía es mejor con Bonavita en la 530.
algunos oyentes antes y nos metemos con los tweets. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué proponen? ¿Tiene algo para proponer usted como forma de garantía para lo que Estados Unidos le va a prestar a la República Argentina? Hágalo por la patria, no sé, ¿qué puede ser? ¿Algún terrenito? Yo tengo una motito. Viejo, una motito, ahí está. Acá apareció el primer patriota que dice... Por favor, pongan esto, no pongan el litio, no pongan los recursos naturales. Yo, si me dan 30.000 millones de dólares a mi nombre... No, vos no te los van a dar, se los van a dar a Caputo para que haga de su magia. Ni en pedo pongo nada porque eso se va a perder en 2 minutos. Ni un café con leche te doy. Igual, te quiero decir algo, igual lo vas a pagar, aunque no pongas nada. Obviamente, me va a salir más caro que mi moto también. De todas maneras lo vamos a pagar. Bueno, gracias, Julio de Santa Rosa. ¿Qué estuviste haciendo averiguaciones, Julio, con respecto a lo que escuchaste de Pellegrini, me parece? Si dejan mensaje de voz, recuerden 1 minutito y lo podemos escuchar al aire. Hola chicos, esto me descompone, acabo de escuchar a Germán, claro, conciso, lo apoyo en todo, que la deuda la paguen ellos, me dice Isabel Ladroe. Sí, no, porque es una situación terrible, realmente estamos en una situación límite y esto que están haciendo, anunciar más toma de deuda y más pérdida de soberanía a manos de Estados Unidos, ya sabemos cómo termina. No, es tremendo y lo que decís vos, Felicitas, tiene que ver con la contraparte. ¿Qué va a poner Argentina para que te bajen ese fangote de guita? Hugo dice, hola, el Congreso tiene las facultades para terminar con el saqueo de esta banda de forajidos. Carla también que se suma y dice, bueno, lo que viene sucediendo en las provincias y sobre el mecanismo de votación. Y de Yanira dice, nos quieren como república bananera. Qué triste que este país, que está repleto de gente sin dignidad, vote a semejante sabandija. Muy triste, la verdad que sí. Hola, buenas tardes, Feli, Yair, laburantes, oyentes de la radio. Si bien los gestos simbólicos son importantes, como el reconocimiento reciente, aunque tardío, que hicieron Australia, Canadá y lo hará Francia del Estado palestino, son más importantes las acciones concretas y fácticas. La ONU emite comunicados, declaraciones de condena, pero no arma una coalición y manda cascos azules y blancos para detener el genocidio en Gaza. A veces hay una fina línea entre la gestualidad simbólica y el biribiri, nos dice Claudio. Coincido, Claudio, obvio, porque además esta declaración es eso, ahora es una declaración simbólica, en lo concreto no trae ningún cambio para la gente de Gaza que está sufriendo el genocidio israelí. Ningún cambio, de hecho la OTAN sigue financiando al Estado de Israel y Estados Unidos es el principal promotor de que esto pase, así que nadie se puede lavar la cara de sus responsabilidades. Mira, acá Estado de Derecho dice que lo que hizo Germán son mucho tiempo para los 42 kilómetros, pero que él no corre el bondi desde hace años. Claro, la Félix Jair, cuando Yankee dice todo lo necesario, incluirá una invasión. Estamos jodidos, nos dice Aldo de Constitución. Me parece que coincidimos todos en el diagnóstico. En este momento coinciden la mayoría de los argentinos y las argentinas en el diagnóstico. Pasan cosas cuando todos coincidimos en esto. Estamos jodidos. Sí, así como lo dice Aldo. Es preocupante cuando todos estamos de acuerdo, es preocupante en este país realmente. Sí, bueno, los que tienen que preopreocuparse son los que se la están llevando de arriba en este momento. Cuando pasa también esto, sí, nosotros ya estamos preocupados. No sé, a ver, déjame sacar la cuenta. ¿Cuánto hace que estoy preocupada? No llego. Me recontrabajoneo si iba saco al la cuenta. secundario todavía antes de preocuparme. Pero tienen que empezar a preocuparte estos vivarachos de siempre, que se la llevan de arriba. Gracias, Sandra, también por aquí. ¿A dónde nos estás invitando? Enseguida leo el comunicado. Gracias, Vivi. Por favor, aclarar que en PBA solo se votan diputados. Cito, las únicas provincias que elegirán senadores son Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos escribe Vivi de San Fernando. Le mandamos un beso grande. Vienen por nosotros. Alguien lo dijo hace un tiempo antes de despedirse. Nos dice acá Tancredi, Suripanta. Dice, ojo que muchos que no fueron a votar votan al presidente. No son todos votos para el peronismo en relación a la encuesta que presentaba. Y Pablo dice, qué linda que está, felicitas. Pero muchísimas gracias. No, le preguntaba nada más si me puedo meter en el tuit o vamos ya con el entrevistado. ¿Me puedo meter un ratito a la red social X? Vamos, si te parece, Vicen, me imagino que vos también lo tenés ahí. Estoy hablando, por supuesto, del tuit de Scott. Esta es su cuenta oficial, ¿no? Scott Bessent, en donde dice, o sea, es un hilo en realidad lo que él publica, en donde explica la importancia que tiene Argentina para Estados Unidos en América Latina y que van a estar para ayudar a la Argentina con diferentes opciones. Estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap,
compras directas de divisas, compra de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro. Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias, dice. Es raro, che. Qué raro, Scott. No están viniendo, ¿eh? Es raro, Scott. No estarían invierte llegando nadie acá. y eso. Y Argentina volverá a ser grande, dice en este tuit, que por supuesto salieron a festejar temprano en el gobierno. Bueno, en fin, hay un compromiso, me perdí con los tuits porque es un hilo y estaba buscando el otro. Pero hay un compromiso de Argentina con el Fondo Monetario Internacional y con Estados Unidos ya adquirido, para avanzar en diferentes modificaciones. Esto creo que ya lo sabemos todos, aquí lo hemos repetido hasta el cansancio, y por eso es clave la elección que viene, que son las modificaciones que quieren llevar adelante en el Congreso. Acá la cuestión jubilaciones, la cuestión laboral, la cuestión tributaria, etcétera, es uno de los grandes compromisos. Sería un gran fracaso para el fondo, para este gobierno y para Estados Unidos no poder concretarlas. Déjame que te cuente los montos de endeudamiento externo que ha tenido Javier Milei hasta ahora. Al FMI le pidió 20.000 millones, al Banco Mundial 12.000 millones, al BID 10.000 millones, a la CAF 300 millones y ahora anuncia que Estados Unidos podría darle hasta 30.000 millones. Felicitas, para que nos demos una dimensión. Ese es el número que circula, vamos a ver. No pasaron 2 años, pasaron 2 años de gestión de Javier Milei, vale recordar el dato temporal. ¿Cómo quema Toto? ¿Cómo quema todo lo que agarra Toto Terrible. Caputo? Es terrible, realmente. Encima, los tipos pretenden que los aplaudan. En un ratito te voy a contar un poco más del itinerario en Estados Unidos, pero fíjate que la cosa es así. Este tipo va a humillarse, ¿no? Javier Milei va a humillarse. Allá los yanquis le van a dar un premio. Le van a dar un premio. Basta de premio. 2 palmaditas en la espalda. Le van a explicar cuáles son las condiciones para darle plata. Obviamente, ese es el tema de fondo. Creo que ni vos ni yo vamos a saber el detalle de las condiciones a las que va a acceder este gobierno cipayo. Ya sabemos que son muy cipayos, así que pueden aceptar cualquier condición. Y lo van a mandar de vuelta para casa. Básicamente eso es lo que va a pasar en esta semana. Y lo peor, Feli, no tengo la bola del futuro, pero el que se quema con leche ve una vaca y llora, es que probablemente se quemen la mitad de ese préstamo antes de que lleguen las elecciones, solamente para beneficiar a los grandes jugadores del mercado y contener el precio del dólar. Es que el problema que tienen es que no llegan al 26 de octubre. Claro, este es un préstamo de 30.000 millones solamente para las elecciones. Pero, ¿y qué piensan que va a pasar el día después del 26 de octubre? ¿Qué sé yo? O sea, mágicamente la cosa se resuelve, llueven dólares, van a llover dólares el día después de las elecciones. O, discúlpenme que lo pregunte en estos términos, ¿no? O se va todo al carajo, porque no soy yo la que lo está propiciando, son ustedes mismos los que lo están propiciando. Bueno, algo de lo que quiere vender el gobierno es que una derrota menos drástica de lo que se comió en provincia sería una victoria, ¿no es cierto? O sea, achicar el margen, ellos lo quieren presentar como una recuperación. Lo cierto es que la va a tener muy difícil en los principales centros urbanos y demográficos del país. Pienso en la provincia de Buenos Aires, pienso en Santa Fe, pienso incluso en Córdoba, provincia libertaria si las hay. Recordemos que Bessent ya había estado en Buenos Aires y había manifestado el pleno apoyo de Estados Unidos a las audaces reformas económicas. ¿Sí? Para el que no las sufren, estas reformas económicas son audaces. Audaces con la de otro. Si Bessent tuviera que ponerle el cuerpo a estas reformas económicas, si tuviera que vivir con un salario argentino promedio, bueno, me parece que tendría otros calificativos. Pero bueno, ahí están ratificando su apoyo hacia la Argentina. Vamos a ver qué Javier Milei. Tengo algunas teorías, después se las voy a contar. Después de las 3 en la editorial les voy a contar un poco lo que creo que vamos a ver y lo que creo que va a pasar allí en Estados Unidos. Pero ahora voy a saludar a Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Hablábamos más temprano de lo que está sucediendo con el cierre de empresas y pérdidas de empleo en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Walter? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un saludo ahí a todo el equipo, la mesa y toda la audiencia de la Radio de las Madres. Gracias. Preocupados estamos, porque estamos viendo el nivel de endeudamiento al que se somete la Argentina, este viaje de Javier Milei, estos mensajes que llegan de Estados Unidos. Nos preguntamos cuáles son las condiciones, ¿no?, para que nos presten más plata todavía. Sí, obviamente que yo por lo menos tengo mucha preocupación, más allá de la cuestión económica, por las cuestiones soberanas, ¿no?, de cómo estas cuestiones del fondo, siempre cuando el fondo se corre y aparece el tesoro, siempre el tesoro no lo hace, siempre lo hace a cambio de algo, ¿no? Claro. Y es ese algo donde yo por lo menos interpreto que
el tema del Atlántico Sur, bueno, hay cosas que uno obviamente que empieza a considerar, a evaluar y son capaces de hacer todo, ¿no? De vender todo con tal de quedar bien con sus patrones, ¿no? Sí. Walter, ¿cómo estás? Jair Sibel te saluda. Te pregunto básicamente por lo que viene pasando con la estructura productiva de la provincia de Buenos Aires, que siempre fue un polo industrial muy pujante adentro de nuestro país, y lo que empezamos a ver es el cierre de fábricas, la dificultad para acceder al crédito, cada vez más pymes que están con la soga al cuello y apelan o a suspensiones o a paralizar líneas de producción. ¿Qué está pasando al interior de la provincia y cómo lo ves vos en tu doble rol como ministro ahora, pero también desde tu experiencia en la organización sindical? No, mirá, hay una etapa que culminó, que fue la de adelanto de vacaciones, suspensiones, reducción de jornada. Eso quedó hace 90 días atrás. Y ahora estamos en un proceso de cierre, ¿no? De cierre de establecimientos, despidos masivos, de una situación de las pymes que está muy muy compleja, porque tenemos más de 15.000 pequeñas y medianas empresas cerradas, y bueno, tenemos casos como el de Pilar, que hoy tenemos 300 y pico de compañeros que son, para la provincia de Buenos Aires, son familias, Sí. no es un legajo, son familias, donde de buenas a primera una empresa que produce cerámicas dejó de producir y de buenas a primera cerró sus puertas, ¿no? Después tenemos algunas que están ensamblando motos de la misma manera, ¿no? Que el tema de la importación, no les conviene ensamblar las motos acá y lo hacen, ya vienen con las motos importadas ya directamente armadas afuera. Lo de cerámica también tenemos algo similar en Luján, con cerámica Cortines, donde también esta ola de importaciones ya está afectando directamente a la producción y al trabajo bonaerense, ¿no? Nosotros tenemos un gobierno que no habla de producción, no habla de trabajo, no habla de los derechos de los trabajadores, se dedica a la timba financiera internacional, se dedica a la timba financiera local, y hoy, sinceramente, más allá de todos los esfuerzos que nosotros hacemos por conciliar la situación, por sostener la fuente de trabajo, un gobernador que todos los días le pone el pecho para que esto no ocurra, es muy difícil, muy difícil, y es algo que lamentablemente ya en los 90 lo hemos vivido, también lo vivimos con el proceso del macrismo, y ahora yo diría, esto quiero ratificarlo, porque por una cuestión hasta generacional mía, de que estamos en el año 98, ¿no? Donde las empresas van al cierre, o muchas están yendo a los tribunales comerciales para comenzar su proceso de crisis, un proceso de cesación de pago, de concurso de acreedores. Bueno, esto está ocurriendo. Esto fue algo que se instaló en los últimos 90 días. Y lamentablemente, Felicita, no tengo un dato alentador. No hay un dato bueno. No. 30 empresas por día. Bueno. ¿Ese es el cálculo? ¿Cerraron 30 empresas por día en la provincia de Buenos Aires desde que llegó Milei? Y aproximadamente. Y yo te diría que lamentablemente estamos sosteniendo, ¿no? A ver, no sé, un frigorífico acá que se prendió fuego acá en la ciudad de La Plata, 420 trabajadores. Bueno, la provincia, a través del Ministerio de Trabajo, subsidia esos salarios para que no se pierdan. Pero en este contexto, en este marco, a ver, un ejemplo, una retracción muy grande del sector cárnico. ¿Por qué? Porque Milei anuló un decreto de Juan Domingo Perón, diciembre del 73, donde se prohibía toda la exportación de hacienda en pie con fines de faena. Bueno, eso hoy se liberó. Y bueno, todo eso genera que toda la industria cárnica, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el territorio nacional, se empiecen a tomar recaudos para ver qué va a pasar en el futuro, que empiecen una retracción muy fuerte porque no saben qué va a pasar en el futuro. Cuando sabemos que nuestro país hermano de Uruguay vende hacienda en pie a Turquía, y son buques que llevan desde 5.000 a 10.000 cabezas. O sea, no es una cuestión menor. Bueno, todo esto se hace en contra del trabajo. Y a la provincia de Buenos Aires, obviamente, que
repercute muy fuerte, porque más del 50% de la industria nacional, de las multinacionales, está radicado acá en la provincia de Buenos Aires. Bueno, tenemos todo el corredor norte, ¿no? Donde hay una situación muy difícil en la industria del acero, ¿no? Donde el Estado bonaerense, donde los trabajadores a través de su organización, la Unión Obrera Metalúrgica, estaban y tratando de ser convincente con la empresa, en una situación de hace pocos días que el horno de San Nicolás no se sabía a ciencia cierta si iba a continuar o no. Bueno, eso genera también una dificultad en todo el sector metalúrgico de la provincia de Buenos Aires. Muy, muy alarmante, la verdad, ¿no? Todos estos datos y lo más alarmante es que a futuro, la verdad que nadie espera un repunte, al menos si seguimos en este sentido. Walter, déjame hacerte una más. Yo considero que todo este proceso que estamos viviendo con Milei solo tiene sentido si después, cuando volvamos al gobierno desde un espacio nacional y popular, hay un efecto boomerang. O sea, que si su ley base de 1.500 páginas... Después tiene nuestra ley base de 1.500 páginas y para eso hay que hacer el ejercicio de pensar futuro. ¿Cuál es el futuro de trabajo y cuál sería el futuro de un gobierno nacional y popular? Una que no tengo dudas es el recorte de la jornada de trabajo, menos horas, trabajamos las mismas horas que hace 200 años. Te pregunto por el resto, ¿cuál es el programa de avanzada? Digo, hay que salir a la ofensiva, hay que tocar derechos, hay que reconstruir lo que hizo esta gente, pero hay que tener un norte que nos esperance. ¿Cuál es el programa político que podés pensar, digo, desde el lugar que te toca, además acompañando a uno de los principales referentes del peronismo como Axel Kicillof, para un futuro e hipotético gobierno popular? No, la verdad que para no hacer una nota, digamos, que sea triste entre comillas, lo que sí hay que decir que el 7 de septiembre se ganó en la provincia de Buenos Aires, fue un freno contundente del pueblo trabajador a decirle basta a Milei. Y después, bueno, a ver, volver a recrear el tema del movimiento, ¿no? Yo como peronista lo que quiero es recrear el movimiento peronista, abrazando a todos los sectores del movimiento. Y también lo que quiero ratificar es volver al sujeto, ¿no? Ese sujeto que atraviesa el tiempo y que es medular en nuestro movimiento, que es el trabajador y la trabajadora. Y después hay que tener una agenda. Cuando se habla de trabajo, bueno, obviamente que nosotros tenemos varias cuestiones donde estamos trabajando. Y un ejemplo, nosotros fuimos a la plenaria de OIT, donde es la primera vez que se trata en términos mundiales los trabajadores y las trabajadoras de plataforma. Obviamente que estamos trabajando en un proyecto, pero también estamos viendo el tema sociológico, ¿no? De este cambio de paradigma que hoy se impone, que a mi generación el trabajo era la ecuación, era el peso. Y hoy impera para muchos sectores del recambio generacional que no es el peso, es el tiempo. Bueno, para eso hay que tener una concepción clara, que sin pérdida de derechos, pero sí tener un criterio amplio en términos de modernización laboral. Y en eso también estamos trabajando desde acá, desde el Ministerio de Trabajo, desde la provincia de Buenos Aires, donde, a ver, el tema de la jornada, ¿no? Una discusión contemporánea, real y en términos mundiales. Bueno, a ver, nosotros tenemos una ley promulgada, la 11.544, que es de 1929. Esa ley rige las jornadas industriales de los trabajadores y las trabajadoras de la República Argentina. Bueno, son 48 horas semanales. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo de Brasil, donde tienen 44 horas semanales. Y Chile tiene 40 horas semanales. O sea, hay un montón de argumentos sólidos y contundentes que la reducción de jornada semanal, no solamente desde el esparcimiento, no solamente de la salud de los trabajadores y las trabajadoras, sino también hasta se está demostrado que hay mejora hasta en términos productivos. Bueno, esas son las discusiones que nosotros de la provincia de Buenos Aires obviamente estamos trabajando, estamos configurando. A ver, tenemos un proyecto acá en la provincia de Buenos Aires que lo anunció el gobernador en la apertura de las sesiones ordinarias este año, que fue el ICLOS. Lo que pretende el ICLOS es una instancia conciliatoria obligatoria prejudicial. ¿Esto qué genera? Que tenemos un cuello de botella de 100.000 juicios laborales que nosotros desde el Ministerio de Trabajo podemos simplificar, podemos achicar y podemos lograr que el trabajador, la trabajadora y la empresa no entren en un proceso judicial donde algunos
vivos, entre comillas, generan cuestiones que generan cuestiones de intereses sectoriales que no son ni las de los trabajadores ni las de la pequeña y mediana empresa. En eso estamos, y bueno, yo te agradezco la pregunta porque estamos trabajando mucho para potenciar y proyectar lo que se viene. Bien. Walter, gracias por recibirnos hoy, No, gracias a ustedes y bueno, un abrazo grande. Gracias por permitirme manifestar lo que siento y lo que pienso en esta radio tan importante para nosotros, que es la Radio de las Madres. Gracias, un abrazo grande. Estamos escuchando a Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Apareció Cristalina Georgieva. Yo quiero decir esto, que esté apareciendo, que haya salido hoy tempranito, lunes a la mañana. Primero, desesperado Adorni, retención 0. Scott Bessent, vamos a apoyar a la Argentina, le vamos a dar plata, le vamos a dar lo que necesita la Argentina. Y ahora, Cristalina Georgieva, bienvenido Scott Bessent, dice Cristalina Georgieva. Estamos hablando del Fondo Monetario Internacional. Acogemos con satisfacción la declaración de apoyo de Bessent en Argentina. Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino. No, Cristalina, esto no es en beneficio del pueblo argentino, te lo puedo garantizar. No conoce Cristalina el pueblo argentino. Algunos se confundieron, algunos creían que Cristalina conocía el pueblo argentino. No me hagas entrar por ahí, pero acá llegamos. Es también una suerte de meme, ¿no? El meme del hombre araña, Estados Unidos. Bienvenido, Bessent, dice Georgieva, como si no fuera Estados Unidos desde adentro del fondo el que le da plata a la Argentina, el que respalda a la Argentina. Nadie saca un matafuegos si atrás no hay un incendio, Felicitas. Por eso Están saliendo estos tres muy al unísono, muy compaginados, y te digo algo más, nunca incitamos a la violencia, pero qué gana de que alguien le dé una patada en el traste a Cristalina también, ¿no? Hay una reacción por parte de legisladores de Fuerza Patria que la verdad está muy bien y ojalá se empiece a generar una masa crítica y empiecen a generar acompañamiento en ese sentido. Redondeo acá y enseguida vamos a volver acá, con este tema, porque me parece que es el tema del día. Lo que están habilitando justamente es eso, están prendidos fuegos, por eso sale el fondo, por eso sale Estados Unidos, por eso viaja Javier Milei, frenó el viaje primero, reunión de gabinete, se va hoy a las 6 de la tarde, pero empiezan a salir legisladores, ahí veía a Germán Martínez, después lo vamos a repasar, Germán Martínez, Moró, diciendo, esperen, ¿cómo que van a tomar deuda? ¿Para qué? ¿Cuál va a ser la garantía? ¿Qué estamos entregando? Garantía. Necesitamos eso. Necesitamos que los referentes de la política, los legisladores, los sindicalistas, en general los argentinos, salgan a exigirle a Javier Milei y a este gobierno un freno. Te digo más plata, más deuda, más condicionamiento, ¿a cambio de qué? No, y te digo algo más, Feli, hay reivindicaciones que son mucho más palpables, ¿no es cierto? La universidad pública, el Garrahan, son cosas que uno transita, siente, vive, reivindica. Esta discusión, que es tan abstracta porque uno no ve los 30.000 millones en serio, me parece que tiene que ser una excusa para volver a salir a la calle y tratar de ponerle un freno a este endeudamiento que es la piedra al cuello que nos están atando antes de saltar al mar. ¿Quién es señor ministro en redes? Señor ministro, yo me podría armar una cuenta para antes de que me nombren, pero no tengo. Menemistros, no sé si es alguien, porque es como Menem. Sí, no sé si es. Bueno, pero es de... no sé si será uno de los Menem o no. Bueno, en fin, sale a agradecerle a Cristalina Georgieva. En fin, el Fondo Monetario Internacional, todos tratando de llevar calma. Está todo bien, dice La Nación. Está todo bien, tranquilos, bajó el riesgo país. Qué bueno. Se estabilizó el dólar. El campo agradece, era un reclamo histórico. Qué bueno que levantaron. Muchachos, no tienen de dónde sacar plata. Están rascando el fondo de la olla. Eso es lo que está pasando en este momento. Porque se quedan sin gobierno. Pero no es porque hay un golpe, no es el riesgo Cuca, no son los comunistas, nada de eso. Lo que está pasando en este momento es que, como les dijeron, y les dijo Cristina más de una vez, tiene fecha de vencimiento. Yo me quedo tranquilo que el tipo es experto en crecimiento sin dinero, Felicitas. Sí. Así que ahora que tenemos menos dinero, seguramente potencia sus crecimiento capacidades. De pobreza, es lo único que ha crecido en la Argentina. 13 minutos, vamos a hacer la tanda, ya estamos. Somos Radio. AM530. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad,
la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Nicolás Márcico está en AM530. Jorge Penayo es de la Comisión Interna de Mondelez en Pacheco y candidato también a secretario general por el gremio de los trabajadores de las empresas alimenticias. Que nosotros sabíamos de lo que iba a venir a hacer esta política económica. Por eso fuimos activos también dentro de la fábrica para poder militar el voto a Massa en aquel momento. Lamentablemente todavía no tenemos ni siquiera la magnitud del desastre económico que va a dejar en la Argentina, que va a costar mucho posterior levantar esta situación económica. A las 7, un buen comienzo en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500 Banco Credicop Cop Limitado Reconquista 484 Cava. Medio de Dorapa, humor y música. Conrado Geiger, Daniel Campomenosi y Alejandro Sanz. Viernes 26 de septiembre a las 20 horas en Club Social Luz Uriaga. Luz Uriaga 348, Barracas. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Somos Radio. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. Bueno, actualizamos porque es minuto a minuto, ¿no? Hoy apareció Scott Bessent, sale Estados Unidos a ofrecerle un salvataje a la Argentina, sale Cristalina Georgieva también a respaldar. Esto significa que o confirma o ratifica la crisis que atraviesa el gobierno de Javier Milei. Ahora, déjenme decirles algo que me parece que la mayoría ya presume o ya sabe, no es una sensación, es más bien una certeza. A Javier Milei no lo salva Trump. A Javier Milei no lo salva toda la plata que puede ponerle encima Donald Trump. Se está yendo ahora a Estados Unidos porque está con una situación de diversas crisis que está atravesando el gobierno. Y me parece que ante este cuadro que se presenta ahora, la gran pregunta, y me alegra mucho que ya estoy viendo a muchos legisladores hacerse ese planteo o hacerle ese planteo al presidente, es ¿a cambio de qué? ¿Qué va a pedir Estados Unidos? ¿Cuánto le debemos? ¿Qué va a decir la cuenta cuando nos llegue la cuenta a los argentinos, independientemente de que esté Javier Milei en la presidencia o no esté Javier Milei en la presidencia? ¿Será que nos va a pasar como le pasó a Ucrania, cuyo presidente también es un payaso que vino de los medios de comunicación, aliado, amigote? Ahí no existen los amigos, pero bueno, a ellos les encanta a estos tipos, a los tipos como Zelensky, a los tipos como Milei, les encanta decir que son amigos
de Donald Trump y que cada tanto los reciba, le palmee un poco el hombro, los deje contentos. ¿Qué hizo Zelensky? Sumió a su país en una guerra, lo endeudó, lo sometió, además, por supuesto, a los designios de Estados Unidos, pagando con recursos naturales. Bien puede mirarse Javier Milei en el espejo de Zelensky. Me lo imagino mañana cuando tengan la reunión cuidándose de estar más o menos bien vestido, ¿no? No lo vas a ver con esas camperas mugrientas que se pone acá en la Argentina, zaparrastroso, con las zapatillas, no. Después de lo que le pasó a Zelensky, lo vas a ver de corbata. Me la juego mañana cuando lo veas reunido con Donald Trump. Fíjate cómo se vistió, cómo se arregló, porque así son estos cipayos. El tipo es rebelde acá en casa, después cuando sale, allá sobre todo, en el norte, en Estados Unidos, cumple a rajatablas aquello que prometió Miriam Bregman, gatito mimoso. En eso se transforma Javier Milei cuando viaja a Estados Unidos. Y la verdad que podríamos reírnos de la situación, no sería gracioso si no estuviera en juego esto que estamos diciendo, ¿no? Hay una serie de encuestas, no sé si tenés las plaquitas ahí, si las tenés para quienes están vía streaming las compartimos y si no, de todas maneras se las voy a contar. Esta encuesta de Subán Córdoba del fin de semana, hay varias encuestas que van mostrando más o menos lo mismo, ¿no? Uh-huh. Para usted, ¿en qué dirección va el país desde que asumió Javier Milei? Bueno, y hay más de un 60% que dice dirección incorrecta. ¿Cuánto? Más de un 60%, 60.9% te dice dirección incorrecta. Hay un 4% de indecisos, antes este número era más alto y se invertía la situación, ¿no? Porque muchos todavía tenían esperanza y nosotros nos pasamos preguntando, ¿cuál es el límite? ¿Cuándo se termina la luna de miel? ¿Cuándo empezás a sospechar de que algo no está funcionando? ¿Cuándo empezás a decir hay que darle tiempo? Dejás de lado ese hay que darle tiempo, ¿no? Bueno, sucedió, algo se rompió. La mayoría de los argentinos se están dando cuenta que vamos en la dirección incorrecta. Nos vamos a estrolar, por supuesto, ya lo vimos, ya lo vivimos. Hay otra de las placas, es una encuesta bastante extensa, pero nos vamos a quedar solamente con estas dos miradas. ¿Cuál cree, preguntaron, que debió ser la reacción del gobierno de Milei ante la derrota en la provincia de Buenos Aires? Y entonces acá un 57.4% cree que Javier Milei debió dar alguna señal, cambiar algo en el rumbo político, en el rumbo económico. Y la verdad que el fin de semana escuché y leí bastante con respecto a gente que le dice a Javier Milei, una señal de empatía, preocupa que no estés viendo la calle, que no le des una señal al electorado que te votó enojado en la provincia de Buenos Aires, de que es posible pensar en la reactivación económica, aunque sea mentiles, dales algo, mostrate empático, abrí la cabeza, le decían algunos a Javier Milei. Como si Javier Milei pudiera dejar de ser Javier Milei. Y es algo en lo que el tipo insiste. Milei es Milei. Es cierto, fíjate que Milei también es un poco de Menem. Bastante te diría, de Menem. Milei también es bastante de Macri. Macri esta semana va a aparecer, empiezan a aparecer fotos de Macri, viene el tipo sobándose las manos. Milei es posible gracias a Mauricio Macri. Claro, cuando no le sirva más, Mauricio va a ser el vuela que ya todos sabemos que se viene, ¿no? Pero sobre todo, Milei es Javier Milei y quiere morir en su ley. Cuando dicen hay riesgo de golpe, están pensando en un golpe blando, vienen los cucas, viene el comunismo, ponen en riesgo el país, sanata. El riesgo del gobierno de Javier Milei es el propio Javier Milei. El que atenta contra la gobernabilidad es el propio Javier Milei. Y ahora va y cierra filas una vez más porque le abrieron la puerta. La verdad que estos meses se la traían se la hicieron bastante complicada. Javier Milei lo va a recibir en el marco de esa cumbre de la ONU Donald Trump, veremos cuánto tiempo, y creo que no vamos a saber nosotros cuáles son las condiciones que le van a poner, ¿no? Pero Bessent negoció con Zelensky el acuerdo por tierras raras al comienzo de su gestión, un acuerdo que al final no fue tan amable, ¿no? Y además, un dato peor, las tierras que había negociado ya las conquistó Rusia, felicitas, así que quedó viejo. Va a estar difícil para pagarlo. Quedó más viejo que el presupuesto de Javier. Pero tuvo un apretón internacional para que firmara el acuerdo, ¿no? Donald Trump lo apretó y lo apuró bastante. El propio Bessent opinó que se debían prorrogar
la aplicación de los aranceles recíprocos y por instrucción directa de Trump viajó a Buenos Aires en aquel momento cuando Caputo anunciaba el levantamiento del cepo. Después nos reímos si quieren del levantamiento del cepo un rato, pero ahora la verdad que no da gracia. El secretario del Tesoro ahora vuelve a ocupar el centro de la escena, le va a entregar a Javier Milei un galardón que le concedió el Atlantic Council. Está bajoneado Javier Milei, no quieren que se les deprima tanto, denle ¿no? un premio. Tienen que contenerlo, así que mañana van a tener ese cuidado también esta semana. Le van a golpear un poquito la espalda, le van a dar un premio. Qué bien lo que estás haciendo, Javier. Vamos a hacer grande la Argentina de nuevo. Le van a decir allá en Estados Unidos, le van a dar un premio, le van a decir cuáles son las condiciones para darle plata y lo van a mandar de vuelta en un avión para la República Argentina. Estará Cristalina Georgieva, ahí también, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, y va a estar Larry Fink, el director ejecutivo de BlackRock, uno de los principales inversores de Wall Street en el país. ¿Qué puede salir mal con toda esta gente, no? BlackRock, el dueño de los activos que dirigen más o menos la mitad de la Bolsa de Comercio de Estados Unidos. No voy a esa parte, ¿no? Digo, ¿qué puede salir mal? Argentina rodeada del Fondo Monetario Internacional, de Estados Unidos, de BlackRock. ¿Qué puede salir mal para nuestro futuro? Me pregunto. Así que en buena hora, insisto, en que haya voces levantándose en contra de este endeudamiento, digo nuevo endeudamiento y Estados Unidos, porque no tengo ninguna duda que, y así se ha manifestado, aparte que Estados Unidos intervino para que el fondo le diera toda la plata que le dio a la Argentina, mucha más plata de la que le correspondía a la República Argentina, y que ahora incluso puedan generar algún desembolso desde el propio Tesoro de los Estados Unidos. 13-14 minutos, seguimos de cerca todo lo que está pasando con este viaje de Javier Milei a Estados Unidos. Buen día, felicita Jair. El desquiciado saca en el boletín oficial la suspensión de la ley de emergencia en discapacidad y que le expliquen que este disparate no existe en nuestra legislación. Y quiero pensar que el Congreso va a intervenir como amerita la gravedad de este caso, ¿no? Porque este hombre pretende poner en práctica algo que es totalmente inconstitucional y que amerita un juicio político. Paralelamente a esto, anuncia retenciones ceros, o sea, una transferencia de recursos impresionante a los sectores más concentrados de la economía. Y como si fuera poco, va a solicitar un préstamo a espaldas del Congreso nuevamente para endeudarnos hasta la manija. Yo quiero creer que la oposición política se va a plantar en el Congreso, va a impedir esto y va a poner fin a este plan de exterminio de este gobierno criminal. Un abrazo inmenso, Lali de Valvanera.
Buongiorno, Felicita. Habla el Tano Giorgio de Tuyangó. Quería preguntarte, ¿no crees que deberían salir ya mismo tanto Axel Kicillof como otros líderes del peronismo y enviarle un mensaje a Estados Unidos y al FMI comunicándoles que los préstamos que le hagan a este gobierno corrupto de Milei, que se lo cobren a Magoya, que se lo cobren a Milei, a Toto Caputo y a Macri? Va Fangulo Stronzi. Abrazo perancho para todos. Paga Dios ya, carajo. Claro que sí, coincido. Todos tienen que salir ya mismo a decir no vamos a pagar eso, no le den más plata al gobierno de Javier Milei, plata que va destinada a la timba financiera, nada más que a eso. Ya saben ustedes que no tiene ninguna otra finalidad. Así que sí, coincido con vos, querido. Gracias por estar ahí en el 1132-000-530. Gracias también a quienes están aquí en el streaming. Enseguida nos metemos en el canal de streaming Somos Radio AM 530. Quiero preguntarte, ¿no sentís que hay un aroma más rico en el estudio hoy? Por supuesto, soy yo que me perfumé. No sos vos, querido, lamento decepcionarte. Es gracias a Full Clean, que son fabricantes y distribuidores de toda la línea de limpieza, perfumería y papeles. Además, si llamás y decís que escuchaste el aviso en la 530 de Full Clean, te ofrece con cualquier medio de pago un 15% de descuento. ¿Vos sabés lo que es un 15% de descuento no existe, hoy? No existe. Hoy ¿sí? Agarralo ya. Así que ya sabés, hagan sus pedidos y agenden el WhatsApp 1168 7990 49. Va de nuevo, 1168 7990 49 y por supuesto la página www.fullclean.com.ar. y este programa por supuesto que ahora quedó mucho pero mucho más limpito. Y además quiero agradecerles a todos los que se suman a la suscripción a la comunidad de la 530. La suscripción es imprescindible para que la comunidad sea posible. A los que ya se suscribieron les decimos gracias, a los que todavía no lo hicieron les pedimos que entren a nuestra página y lo hagan. Sumate, con tu suscripción vas a tener la posibilidad de recibir entradas al teatro, recitales, invitaciones a charlas, descuentos en productos y comercio. ¿Cómo haces? www.am530somosradio.com. Cliqueas en Asociate, en el banner que te lleva a la página de nuestra comunidad, elegís la suscripción que se ajusta a tus posibilidades y te unís. El alias de la radio además es muy fácil, Radio AM 530, para aquellos que no quieren sumarse con una suscripción mensual, pero quieren cada tanto colaborar. Bueno, alias Radio AM 530. Si tenés alguna duda, 11 64 19 16 50, ese es el número para la comunidad, 11 64 19 16 50. Quiero que me cuentes un poquito qué podemos esperar de la ONU en cuanto a la declaración de el reconocimiento al Estado palestino. Bueno, se suman nuevas voluntades. Felicitas, lo más resonante tiene que ver con el Reino Unido de Gran Bretaña, nuestro histórico enemigo, la potencia que coloniza nuestras Islas Malvinas, que va a reconocer, después de financiar durante años al ejército de Israel y ser de uno de los apoyos logísticos más importantes que tiene el sionismo, digo, desde la partición de Palestina hasta el barón Rothschild, hasta el rol que jugaron históricamente en la colonización de Medio Oriente, ahora y un genocidio después reconocen la existencia del Estado palestino. Tanto el Reino Unido como Australia y Canadá, además se suma Portugal. Creo que lo más interesante de todo esto es, obviamente, el reconocimiento llega muy tarde, pero cómo se siguen moviendo en tándem el Reino Unido, Australia y Canadá. ¿Y por qué es importante esto para nosotros? También para pensar en nuestro país, para pensar en la Antártida. Vos sabés que ambos países, tanto el Reino Unido como Australia, tienen reclamaciones antárticas y se mueven en tándem ahora en el reconocimiento del Estado palestino. 147 países los que ya reconocen a Palestina como Estado. Argentina siempre reconoció la partición de los dos estados. En 2010, con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, reconoció la soberanía de una entidad estatal soberana en Palestina, y lo que hay de fondo es el reconocimiento de la existencia de dos estados, ¿no es cierto? Sí. Una solución que, te digo, hoy la tomaría con pinzas, es cada vez menos viable, porque básicamente Netanyahu ayer salió a decir que no va a existir un Estado palestino. ¿Cuáles son los límites, aparte? ¿Quién va a poner los límites, ¿no? Porque se fueron corriendo, Israel lo fue corriendo. Y no hay nadie no hay un árbitro internacional, no hay una ONU que le pueda decir, hasta acá, muchacho, no te zarpes. La ONU convalidó todo esto. ¿Quién va a intervenir? Porque aparte no tiene ejército Palestina. No tiene ejército, tiene un poder de policía muy reducido que se dedica básicamente en Cisjordania a controlar robos menores o hurtos, pero que no tiene control soberano sobre sus fronteras. Y Netanyahu salió a decir que este reconocimiento es un impulso al terrorismo. Recordemos que a Gran Bretaña,
Australia y Canadá se le suma que hace un tiempo ya lo habían reconocido España e Irlanda y Noruega, esos 3 países que muestran también que al interior de la Unión Europea hay divergencias de posiciones, ¿no es cierto? Hay países que siguen bancando ciegamente a Israel, como es el caso de Alemania, la principal potencia europea, que sostiene también por una culpa histórica, ¿no? Fue Alemania el país que masacró 6 millones de judíos, pero es el que hoy en día sostiene la ofensiva israelí, que entró con su ejército a la ciudad de Gaza, a la capital de la franja, que tiene 1.100.000 habitantes, que le cortó la luz este fin de semana y le cortó las comunicaciones, Felicitas, y no casualmente, sino porque al igual que está determinado a seguir matando periodistas, también está comprometido en que no se conozca lo que está haciendo el Estado de Israel en Gaza. Ahora en la ciudad en estos de días Gaza. más hermetismo que nunca. Primero porque acribillaron a cientos de periodistas, y no exagero cuando digo cientos. Más de 250. Y segundo porque hay un hermetismo en estos últimos días bastante impactante. Quizás me perdí, porque yo el fin de semana me tomé como un respiro, ¿no? Pero Bien. ¿no hubo tanta repercusión después del tuit de Cristina? ¿O me da la sensación a mí? Digo, Cristina salió, Massot lo expuso en el Congreso, lo cual es toda una rareza. Cristina salió y dijo, muy bien Massot, nosotros, de acuerdo a nuestra historia, tenemos que denunciar lo que es un genocidio. Y no hubo ¿Me tanta pareció a mí o no tuvo tanta repercusión? Llega medio tarde, Cristina, ¿no? Hay que No, decir no. todas las cosas por su nombre, ¿no? Pero, claro. Llega al mismo tiempo que el Reino Unido y la Gran Bretaña, que es el sponsor oficial de Israel. Sí, claro. Y entonces tanto ruido no hace, digo, si pero sos la me dirigente imaginé- del peronismo, No. uno pensaba que este comunicado tendría que haber estado antes. Coincido, y tendría que ser, no de Cristina, tendría que ser del peronismo, tendría que ser todos los Gracias, movimientos, del obvio. arco político, obvio, y lo estamos diciendo aquí desde hace mucho tiempo. Sin duda. ¿Qué pasa que no sale el arco político? Solo, en este caso, la gente del FIT sale. Sí, Marina Biasi tiene un juicio. Algunos referentes peronistas, pero aislados. No Además, institucionalmente. Deberían todos acompañar a Vanina Biasi en esta instancia También. también, ¿no? Pero más allá de todo de esto, digo, una vez que Cristina sale y lo expresa en la red social X, yo me imaginé que otros iban a decir, bueno, habilitados salimos. No vi tanta repercusión. Sí, a eso es me que refiero. es eso. Llega en un momento en donde ya hay un consenso tan grande que Eh. hasta Nicolás Massot puede salir a decirlo. Me parece que no mueve mucho el amperímetro. Interesante hubiera sido un año antes, aunque siempre es bienvenido, y quiero enfatizar en esto, siempre es bienvenido que los grandes líderes de los movimientos populares, como Cristina para el peronismo argentino, se posicionen en este tema. Más de 60.000 muertos, ese es el tema. Más de 60.000 muertos, civiles, mujeres, niños, más de 200 periodistas, más periodistas muertos que en cualquier conflicto bélico, y esto no es una guerra, ¿no? Insisto, el término correcto es genocidio. Sin duda. Pero hay más muertos de los que se registraron en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Digo, para dimensionar un poco lo que es Gaza y por qué es importante hablar de Gaza más allá de todas las resistencias que van apareciendo. Dame sí, un dato dale. más. Hablábamos la semana que Sí. se publicó un informe de una comisión investigadora de la ONU que habla de genocidio. Lo estuve Lo leyendo. confirma, Sí, confirma que lo es un confirma, genocidio. efectivamente, lo que decías vos. Estuve leyendo que uno de los datos que toma no es solo la limpieza étnica de población civil, el ensañamiento armado contra un grupo, sino las acciones destinadas a que no se generen nuevos nacimientos. Esto quiere decir que en Gaza vos parís sin anestesia, en Gaza vos sí, parís claro. sin ningún tipo de ambiente cuidado. Entonces, que el objetivo de Israel, dice este informe, es que no existan nuevos nacimientos de gazatíes. Muy terrible realmente, y a la vista de todos. El que quiere mira para otro lado, el que quiere dice, bueno, ¿qué quieren después de lo que pasó en Israel en octubre de 2023? Defender Gaza es defender Hamás, y no es así, pero bueno, algunos prefieren tomarlo de esa manera y no comprometerse. Nos vamos con el móvil. Martín, te escuchamos. ¿Cómo te va, Felicita? ¿Cómo estás, Martín? Jair, Martín buenas Suárez. tardes. Nos vinimos aquí al barrio de Caballito, más precisamente, ¿viste las inmediaciones de los terrenos ferroviarios del ferrocarril Sí, Sarmiento? sí. Bueno, porque aquí agrupaciones vecinales, también referentes sociales de todas las comunas, rechazan lo que va a ser la inminente privatización de tierras del Estado que lleva adelante el gobierno nacional. En las últimas horas es de conocimiento público, el Ministerio de Economía desafectó lamentablemente el uso ferroviario a un paquete de 8 terrenos que están ubicados aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero también en parte del conurbano y en otros puntos de la provincia de Buenos Aires. Este es un paso previo, Feli, para avanzar con la venta de estas parcelas que están a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la ABE. Entre otros terrenos se encuentran, por ejemplo, una parcela ubicada dentro del actual Parque de la Costa, otro terreno que también ambiciona el grupo IRSA, cuando no, Eduardo Elstein y todo su grupo,
Chubut, a metros del Rosedal de Palermo, y un pulmón verde con talleres de más de 80.000 metros cuadrados, escucharon bien, 80.000 metros cuadrados en los alrededores de la estación de Aedo. Otro de esos puntos es el de Caballito, lindero a las vías del ferrocarril, donde IRSA intenta también en su momento realizar un medio emprendimiento de edificios como si fuera un shopping a cielo abierto, y no lo pudo llevar adelante. Hablamos con Adrián Hernández, él es vecino de Caballito y miembro del Encuentro en Defensa del Espacio Público, que advirtió que van a seguir luchando para frenar la venta de estos terrenos. Seguramente va a terminar vendiendo a precio vil y que para nosotros significa perder las últimas oportunidades de sumar espacios verdes públicos y que nosotros venimos peleando por ello hace muchísimos años en la ciudad de Buenos Aires en particular. Nosotros desde el Encuentro en Defensa del Espacio Público, por ejemplo, peleamos para que el ex playón ferroviario de Caballito sea un gran parque. Tenemos presentados proyectos en la legislatura de la ciudad, no solamente de Caballito, también está el de Villa Urquiza. Hemos logrado avanzar con el de Colegiales, pero también está pendiente el de Liniers. Son las últimas oportunidades que tenemos de sumar espacios donde podamos socializar, donde podamos tomar un poco de aire fresco. ¿Tienen pensado alguna estrategia para frenar esto? Vamos a volver a la legislatura con todo, porque no hemos dejado de hacerlo nunca, pero queremos que esto no suceda. Pedimos responsabilidad por parte de la dirigencia política, de los legisladores porteños, del jefe de gobierno también, que se meta en esto y que no permita que esas tierras caigan en manos de especuladores inmobiliarios. Bueno, acá está más que claro, ¿no?, que después de la firma de la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza, van en conjunto ambos espacios políticos para, en este caso, vender todas las tierras públicas que están linderas a los ferrocarriles argentinos y quedar en manos privadas estos terrenos que valen millones y millones de dólares, Feli. Gracias, Martín. A vos, Feli, hasta luego. Hasta luego, Martín Suárez, en la calle 1329. Hacemos una tanda, ya estamos de regreso. Somos Radio AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido Al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Vuelve Deviniendo Tato, un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Las voces se multiplican.
nuestra comunidad se agranda. Soy Leo, vivo en Zárate y los escucho por la radio común y corriente. Me alegra muchísimo que la 530 tenga la potencia que está teniendo. Viajo mucho y escucho la 530 desde el auto, por lo menos en un viaje a Tandil, que lo hago seguido, se escucha perfectamente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Resulta ahora que los tipos que agitaron el país le dicen que lo quieren volver a hacer grande. No más preguntas, señor juez. Gerardo, de Capital Federal. Felicita, Yair y equipo, buenos días. Yo creo que lo que hay que hacer, ahora que los vientos han cambiado, que derogar el DNU 70/23. Ya se deberían poder juntar los diputados necesarios para poder hacerlos. Antes habíamos llegado hasta 129 contra 134 que se necesitaban. Con esa derogación es probable que no pueda tomar la deuda que piensa tomar, y eso es urgente a realizar. Abrazos a todos y un abrazo a Marité, que no se la está leyendo por el chat, pero seguro debe estar escuchando por la radio. Buenos días, Jair. Felicitas. Soy Mirta de Caballito y yo pienso que Milei ya podría ser destituido. Hay estafas como la de las criptomonedas que están comprobadas. El problema es que acá hay una oposición que realmente no hace más que dar algunas declaraciones y no pasa de ahí. Lamento decirlo, yo soy una mujer de izquierda, entonces he tenido que votar al peronismo muchas veces porque no soy gorila y no había otra cosa para votar que tuviera la posibilidad de ganarle a este tipo de monstruos. Pero el peronismo debería adoptar una actitud un poco más fuerte. Hola Feli, hola Jair, soy Griselda de Mármol, recién llego, últimamente ando de médico en médico. Tenemos que salir todos juntos porque las luchas individuales no sirven. Esto es para todos, todos a la calle, basta Milei, basta. Siempre los mismos chorros, por favor. Un abrazo.
Gracias, oyentes, por estar ahí. Bueno, coincido con todo lo que he escuchado. Gracias por sumarse. En el 11-32-000-530, la lucha individual nos sirve, claro, por supuesto. Estamos en la radio de las madres, ¿no? Lo aprendimos, eso quiero decir a propósito, que el fin de semana tuvimos la noticia de la muerte justamente de una de las madres de Azucena Díaz, y... nada, siempre rescatar el legado, ¿no? de las madres, esto de hacer colectivo el sufrimiento, de hacer colectivas las luchas. Me parece que hoy más que nunca es el legado que nosotros debemos recoger. Pero bueno, gracias, oyentes. 13:37 minutos le dijimos a Mariano Recalde, tráenos la boleta gigante, por favor, así podemos entender con mucha claridad qué tenemos que hacer en las urnas el 26 de octubre. Ya todos saben que tienen que ir a votar, ¿no? Sin duda, el 26 de octubre, en donde vivas, en cualquier lugar del país. Y arrastrar con vos a todo el mundo. Nadie se puede quedar en su casa. Hay que ir a votar, ¿no? Porque estamos todos muy quejosos, preocupados de esto que estamos describiendo. Bueno, una de las maneras de canalizar es ir a votar, es participar en las elecciones. Y mirá si habrá servido ir a votar, que ahora al gobierno se le queman los papeles del programa trucho de gobierno. Fíjate todo lo que sucedió después de la elección en Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está, Mariano? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Corriste? Vengo corriendo y me quedé ahí en la esquina hablando con unos compañeros recicladores urbanos que estaban ahí comentando sus penurias y cómo los maltrata el gobierno de la ciudad, lo mal que la están pasando. Maltrato total. En un momento uno me dijo, te voy a decir una cosa, desde que está Milei no comí un solo asado, me dice. Claro. No pude comer un solo asado. Estaban ahí juntando cartones, nos quedamos charlando un rato y por eso me demoré. No, bueno, está sumamente justificado, pero además la persecución contra los laburantes, yo no puedo creer. En la Rivadavia el otro día paré, vi como 3 en una semana igual, pero el otro día paré para charlar con un señor que estaba vendiendo plumeros, lo paró la policía, lo tuvo sentado como si fuera una persona sospechosa 2 horas, no sé qué le preguntaban. Tremendo cómo se persigue al que vende paltas. Pero están laburando, ¿qué querés que hagan? Plumeros, que junta cartón para rebuscárselas porque no tiene trabajo. Sí. Este es el gobierno que lucha contra... Rompen todo y después persiguen al laburante, es una cosa terrible. Y es indignante, además de increíble. Da mucha bronca. La gente está muy mal y que el gobierno, el Estado, los recursos que ponemos entre todos, los usen para perseguir a los que peor la están pasando y que se la rebuscan. ¿Qué quieren? ¿Que salgan a robar? ¿Qué quieren que haga? Sí. Alguien que no tiene para darle comer a su familia. Es la pregunta que se hacen los laburantes. La falta de ¿no? empatía, la falta de sentido común, la falta de humanidad que tiene este gobierno, y este gobierno hablo de Javier Milei y todos los que están en el gobierno nacional y también en el gobierno de la ciudad. Sí. El macrismo es igual en ese sentido, se siente muy identificado con esta manera despectiva de tratar a la gente que no es como ellos. Uh-huh. Totalmente. Pero bueno, decías, en octubre tenemos una oportunidad de castigarlos, de marcarles un poco lo que pensamos. Ya pasó en septiembre en la provincia de Buenos Aires. Fue maravilloso, nos llenó de entusiasmo, de esperanza, de ver que la gente el pueblo argentino tiene esa autoestima levantada. ¿Sabes qué? Miraba hoy la encuesta, ahora nos vamos a meter. Si estás en tu casa, te recomiendo esto. Venite al streaming si podés, o estás en la oficina, donde sea. Andá a YouTube, somos Radio M503, porque vamos a ver ahora la boleta y él nos va a contar, Mariano nos va a contar cómo tenemos que llevar adelante el voto sin errarle en nada para que no te lo anulen. Así que atento, que ahí vamos. No, pero te decía que veía la encuesta de Subán Córdoba, que seguro que la viste, y que muestra una aproximación de cómo está en la provincia de Buenos Aires la cosa, le da 10 puntos arriba a Fuerza Patria, obviamente que el consejo es no dormirse jamás en ningún lado, pero más allá de eso, lo que me llamó la atención es que cuando preguntaban quiénes no van a ir a votar, el 1% nada más decían que no iba a ir a votar, el porcentaje de voto en blanco también era bajo. Yo creo que va a ir más gente a votar. Igual no hay que confiar en eso, porque cuando te preguntan, vos decís sí voy a votar y después no va. No, y falta un montón. Falta mucho. Igual creo que ahora hay un entusiasmo distinto, creo que hay una valoración distinta de la importancia del voto. Antes muchos decían, ¿para qué voy a ir a votar? Sí, es todo lo mismo. Sí. Ahora se ve que no es todo lo mismo y que hay que ponerle un freno a este loco, que hay que ponerle un freno a esta deshumanización, a esta crueldad, a este ajuste brutal. Y la gente ve que votando pasan cosas. Sí, claro. Hay un resultado. Es como, yo soy hincha de Boca, ¿no? Es como cuando Cavani empieza a meter goles, como que entusiasma. Te volviste a ilusionar. Te volvés a ilusionar, claro. Empezás a creer
que el voto sirve, que vale la pena ir y alentar al equipo. Que ni los de ellos eran tan invencibles ni los nuestros eran tan muertos también. Exactamente. Y más bien la gente está empezando a ver que los otros son un desastre y que hace falta una propuesta alternativa. Y el peronismo es el que está preparado y preparándose para hacer la alternativa. Ahora nos vamos a meter en eso. Pero yo primero que nada quiero darle prioridad al tema de la boleta única, porque veo que no tenemos tanto tiempo. Así que vamos. No sé si... Qué bueno esto que están haciendo. Qué bueno que lo a hiciera ver la si justicia tenemos electoral, cámara, ¿no? Más vamos, que los candidatos. ¿Ustedes quieren que lo estaría traigamos bueno que acá? lo hiciera, sí. Ahí va, mira. Bueno, esto te vas a encontrar, según la provincia en la que estés, el tamaño, ¿no? Y obviamente las propuestas, según lo que se vote en cada uno de los distritos. Para los porteños, sí. Esta boleta, se eligen senadores y diputados, por eso hay 2 categorías. En la provincia de Buenos Aires tenés solo diputados, es más sencilla. Pero acá una sola cosa hay que saber. Cuando llegas a la mesa de votación, te van a dar una boleta. Sí. Una sola, esta papeleta y una lapicera. Y vos tenés que completar, poner una cruz en el partido que más te guste. Estupidez, te voy a ir parando y preguntarte cosas que por ahí pueden parecer estúpidas, pero que las fueron preguntando en la semana. Hay y que muchas todos cosas que no tienen respuesta. Porque algunos dicen, ¿llevo mi lapicera? Te van a dar una para que tenga tinta indeleble. O sea que sí o sí tenés que usar la que te van a dar. Sí. Igual si llevas la tuya y lo marcás con la tuya, no pasa nada, pero trata de que sea algo que no se borre. Ok. Pero te van a dar una lapicera. Si te olvidas la lapicera, te la dan. No pasa nada. Eso, quédate tranquilo. Dale. Cuando te den esa papeleta, vas a ver a todos los partidos así en fila. El mejor es el que está Claro, ahí. así ves el espacio. Y acá tenés una categoría y acá la otra. Y cada partido tiene 2 cuadraditos en blanco para ponerle una cruz. Perfecto. Hay que poner 2 cruces, una para senadores y una para diputados. Si te olvidas de poner una cruz, te queda voto en blanco en una donde no pusiste la cruz. 2 cruces, arriba y abajo. Ajá. Así. Ahí no. En el que está la bandera argentina. No estoy mirando el color, perdón. Yo sí miro el color. Acá llego. Salvo que quieras que ganen los violetas. Tengo que hacer un estiramiento. Salvo que quieras que ganen los violetas, que te lo respeto, que tengas esos gustos. Sí. Si no querés que ganen los violetas, si querés que frenen los violetas, tenés que buscar la bandera celeste y blanca, que está ahí por el medio. Uno y otro. Fuerza Patria. 2 cruces. Y 2 cruces, una arriba y otra abajo. Si pones 2 cruces arriba, se te anula el voto. Si pones 2 cruces arriba, se te anula el voto. Claro, si votás este y este. Claro, si votás 2 mismos espacios, ok. ¿Sí? Es una arriba y otra abajo. Si pones 2 abajo, también se te anula el voto de abajo. Ok. Es muy sencillo, nadie lo explicó, nadie lo sabe, nunca nadie vio la violeta. Cuando hablaba con estos trabajadores en la puerta, no sabían ni que se había cambiado el sistema de votación. Ese es el tema, que muchos no saben. Entonces es muy importante explicarlo. Es recontra sencillo y fácil. Yo sé que me vas a decir que no lo haga. Mi hijo de 10 años ya sabe cómo votar. Okay. O sea, cualquiera lo aprende cuando se lo explican. Pero hay que explicarlo. Escúchame, yo sé que me vas a decir no lo hagas, no lo vamos a sugerir nosotros tampoco, pero si vos quisieras votar senador de un espacio, diputado de otro, lo que haces es marcar uno arriba y otro abajo. Exactamente. Ok. Pero yo voto lista completa. Perfecto, no hay botón de lista completa. No, pero para votar lista completa tenés que hacer las 2 cruces, porque si haces una sola no cuenta como Eso es completa. muy importante. No creas que marcando solo uno votaste lista completa. Tenés que marcar en las 2. El presidente de mesa te puede explicar, muchacho, muchacha, señor, señora, ¿sí? Y si vos tenés alguna duda, le puede decir, señor presidente de mesa, ¿cómo se hace esto? Exacto. Incluso si vos entras ahí al cuarto oscuro y pones la cruz y te equivocaste, podés salir y decir, me equivoqué, ¿me das otro? Mira vos. Buen dato. O sea, no metas algo que tenga varias tachaduras, mejor tirar a miércoles en el que te equivocaste y pedís uno nuevo. Exactamente. Podés pedir uno nuevo. No sabía te eso. Te anulan la boleta esa y te dan otra. Ahora, marcaste. Sí. ¿Es importante cómo la doblás? Es muy fácil doblarla, tiene como unos dobleces para hacerlo. Está marcada. Está marcado y la metes sin sobre, se mete la boleta directo en la urna, dobladita para que no vean que votaste. Claro, bueno, es importante el cómo la doblás también para que no te anulen el voto. Es muy fácil también doblarla. Sí. Ok, es intuitivo, digamos, lo ves y es intuitivo. Sí. Perfecto. Bueno, ¿qué decís? ¿Cómo va a estar la participación? Yo creo que va a subir, creo que hay entusiasmo. Creo que hay preocupación además y necesidad de ponerle un freno a Milei, de expresar el descontento que la gente tiene. La bajamos si querés.
creo que a diferencia de la elección de mayo, las elecciones provinciales, que tal vez la gente no le veía la importancia, ¿para qué voy a ir a votar? Claro, porque ¿cuánto tuvimos en Cava cuando fue la elección de Cava? 50 y Fue pico de % de participación, 62 entre los nativos, se dice, los que nacieron en Argentina, que son los que votan ahora en octubre. Los migrantes no votan en cargos nacionales, entonces ya eso va a aumentar, creo, naturalmente la participación. 53, según lo que registraron 53 acá, muy en el bajo, total. ¿no? Sí. Sí. No, y te quiero llevar a otro tema. ¿Cómo afecta el escenario provincia de Buenos Aires a la ciudad? Te toca, hacías la metáfora de Cavani, pero a vos te toca ser siempre el que juega de visitante, ¿no? Te toca armar equipo para ir a Córdoba. Sí. No, acá somos visitantes claramente, y además frente al temor de o el temor que tuvieron en mayo de que saliera primero el kirchnerismo, esta vez se juntaron los macristas y los de Milei para hacer una fuerza que no esté en riesgo de salir primera. Tenemos al gobierno de la ciudad y el gobierno nacional juntos y competimos contra eso. Obviamente somos puntos. Pero está tan mal la cosa, hay tanta bronca en la calle, que no me animaría a decir que está ya sellada la victoria de ellos. ¿Y lo sentís eso? Perdón, porque se habló mucho del cambio sociológico del voto de Milei, ¿no? Como que al principio eran pibes, jóvenes, también en barrios populares, y que ahora se volvió más señora pelo de cocker, histórico voto macrista, ¿no? Con la abducción que hicieron del PRO. ¿Lo sentís recorriendo más pibes en los barrios del oeste de la capital o del sur de la capital? ¿Se escucha? Hay mucha bronca. Y además creo que lo de los audios de Españolo y la coima del 3% y todo esto despertó o quitó un velo, quitó un escudo que tenía Milei para poder hacer cualquier cosa y que se lo perdonaran y que se lo dejaran pasar. Ahora eso me parece que le quitó ese blindaje que tenía y ya le entran todas las balas. Bien. Todo lo que hacen. Y haberse juntado con el PRO no implica que eso se sume. En política no hay matemática. Tal vez hasta se anulen. Los del PRO, que los que votaban al PRO no quieran votar a los de Milei y los que votaban a Milei no quieran votar a Yo creo que hay muchos recalculando. Bueno, le voy a dar centralidad a los mensajes que llegan, muchos agradeciendo. El recorte ya debe estar subido en las redes, muchachos y muchachas que lo quieren compartir sobre el instructivo, que les parece muy necesario. Alguien me dice, ¿es lo mismo si le pongo una cruz, la marca, lo que sea en el casillero? Una marca, una tilde, una cruz, lo que sea. Puede ser tilde, puede ser cruz, un redondelito, una marquita que se note la voluntad del que va a votar de elegir ese partido. Alguien que pregunta, y lo aclaramos, pero va de nuevo, si puede elegir en una categoría una lista y en otra categoría otra. No hagan eso, que necesitamos meter muchos diputados nosotros. Ya los otros partidos chicos, los que meten, ya metieron y no van a meter 2. Y nosotros necesitamos meter 4 o 5 diputados para sumar a nuestro bloque. Nuestro bloque renueva 3 bancas. Queremos por lo menos sumar 4 o 5. 4 sería un éxito, por lo menos para quien lo mira de afuera. Mostrar que en la ciudad de Buenos Aires el peronismo crece es muy importante. Ya los otros partidos, de los progres, la izquierda, tienen su lugar asegurado. ¿En qué momento? Lo que tenemos que asegurar es un bloque más grande del peronismo, que es el que verdaderamente enfrenta a Milei y a toda la fuerza de derecha, los que organizan la resistencia. El resto después dudan, que no quieren quedar pegados con el kirchnerismo, no acompañan algunas leyes. No jodamos con el voto, no hagamos, es mi opinión, ¿no? Es esencial, es la discusión que se viene. No hagamos votos inteligentes, fuerte al medio contra Milei. Algunos que preguntan, ¿cuándo firma la autoridad de mesa la boleta? Cuando te la da. Cuando te la da ya está firmada. Sí, tienen como un talonario grande de boletas, van como troqueladas, las van sacando, te la firman y te la dan. Okay. ¿Y te llevas algo? Una partecita de la boleta. Te llevas un troquel. Una constancia, un troquel. Bueno, importante, vamos a reiterar ese dato que dijo, marcaste mal. La tirás a la boleta y buscás otra, podés pedir otra, es muy importante eso que acaba de decir. O sea, no la tirás, se la devolvés al presidente de mesa. La devolvés, ok, no la tirás. Y él te da otra. Perfecto, me parece que es un dato muy, muy importante que no está tan difundido. Muchos están enterándose. Igual no hay que equivocarse, hay que poner la lista donde está la bandera argentina, es muy fácil. Bueno, qué importante tener fiscales pillos también, ¿no? Para el recuento después, algo que no tiene la Libertad Avanza y que el peronismo tiene y que me parece un diferencial importante, ¿no? Tipos que sepan
qué pasa con las boletas. Sí, que no te anulen el voto porque está un poco corrido el cuadradito, esas pavadas, pero me parece que es sencilla la votación y va a ser sencillo el escrutinio. Sí. Debería serlo. Son 2 categorías nada más y es contar las marquitas. Bien. No, digo que es muy importante, nosotros estamos todos los días, creo que decimos, vayan a votar. Lo que es complicado es que hay muchas listas, acá yo traje una boleta gigante, pero pensá que una boleta tamaño normal... ¿Cuánto va a medir? 36 centímetros creo que me habían dicho. No la vi yo todavía. Se ve, es un tema. Hay que ir con anteojos. Hay que ir con anteojos. Te digo, las fotos no se ven. Mira, si vos ves mi cara no la vas a reconocer. Claro, estaba mirando, digo, ¿cómo identificás la banderita ahí rápidamente? Con este tamaño ampliado prácticamente no se ve, imagínate chiquito. Por eso es una boleta complicada en ese sentido. Con 17 listas puede marear, podés no encontrar lo que buscabas o confundirte. Hay 2 celestes, además un partido medio fantasmoide y el de Biondini, ¿no? Que también, hay que estar atento. Hay que estar atento. Tomate tu tiempo, yo diría eso. Cuando entres, no entres apurado, apurada, tomate tu tiempo, ¿no? Vayamos temprano. Así es. Vayan temprano, se toman su tiempo, salgan seguros de lo Nosotros vamos a seguir igual machacando y repitiendo y explicando cómo se vota. Una y 1000 veces hasta el 26 de octubre porque es muchísima la gente la que todavía te cruzás por la calle y no sabe que, que cambió el sistema de votación, que es una boleta única. Sí, no me puedo configurar una elección ejecutiva con esta boleta. Con muchas categorías y es complicado. Va a ser un lío eso, ¿eh? Yo sé que en algunas provincias ya han tenido esa experiencia, están quizás un poco más acostumbrados, pero es totalmente novedoso y me parece que no estamos teniendo la debida difusión al respecto. No, y ni hablar cuando se suman las elecciones locales conjuntamente con la elección nacional, más complicado todavía. Mariano, ¿y el padrón? ¿Hay que chequearlo? El padrón hay que chequearlo, ya estamos medio vencidos para hacer algún reclamo, pero siempre hay que chequear el padrón para ver que uno esté. Conocí algunos que se habían cambiado el domicilio el año pasado y que no aparecieron y pudieron hacer el reclamo a tiempo, pero siempre hay que chequear porque después llega el día de la votación y resulta que no podés votar. Sí, es muy importante comprometernos, porque hoy hablamos mucho de lo que es Estados Unidos, el Fondo Monetario, el compromiso que tienen con Argentina, las exigencias a la Argentina, no sabemos ahora qué le van a pedir, ¿no? Está viajando Javier Milei, pero sabemos que tenemos ya, o tiene este gobierno, el compromiso de pasar una reforma tributaria, una reforma previsional, una reforma laboral, que van a ser absolutamente perniciosas para la mayoría de los argentinos y de las argentinas. Por eso es importante cómo se conforme el Congreso a partir del 26 de octubre. Y terminar con este discurso grandilocuente de la libertad, que es todo lo contrario de lo que representa Milei. Milei representa la dependencia, no la libertad. Representa un país que quiere ser colonia, no un país que quiere ser libre e independiente. No se puede hacer nada con esto, digo, este anuncio de Scott Bessent de vamos a darle plata, sale corriendo Javier Milei. Sí, claro que... ¿Y qué se hace? Todo préstamo debería pasar por el Congreso. Este es un gobierno que no respeta la división de poderes, que gobierna por decreto, que veta las leyes, que no tiene presupuesto, que toma deuda por DNU. Son parte de las cosas que hay que empezar a ponerle un límite a Milei desde el Congreso, desde la propia institucionalidad, y un poco se está empezando a hacer porque el Congreso logró con un consenso muy amplio, por ejemplo, rechazar ya varios vetos de Milei. Ahora tenemos que seguir la pelea porque rechazamos el veto, o sea, aprobamos la ley de emergencia en discapacidad, Milei la vetó, rechazamos el veto, se convirtió en ley, pero ahora dicen que no la va a aplicar. No, ahora le tienen que decir de dónde sale la plata. Pero, muchacho... le van a dar 30.000 millones de dólares. Del presupuesto que no existe. ¿De dónde? De los recursos que disponés discrecionalmente. La verdad que es una chicana barata la que hace el gobierno para no cumplir con una ley. El mismo día, además, que le regala, que tiene plata para darle a los exportadores del campo... A los agroexportadores. A los agroexportadores. Ese mismo día... que le da plata, dice que no hay plata para las personas con discapacidad, es de un cinismo brutal. Por eso hay mucha bronca, por eso estamos muy enojados con este gobierno. Y encima con el choreo, encima con las coimas, porque lo que apareció en Andis
lo conocemos por los audios, pero imagínate en el resto de los organismos. Si en Andis choreaban como choreaban, imagínate en el resto de los organismos. Pero hay indicios, pruebas y testimonios en todos lados. Se habla de PAMI, se habla de ANSES. De todo lo que... De las candidaturas, cobraban las candidaturas. Empezaron, no habían asumido, ya estaban choreando, cobrando las candidaturas. Lo que pasa es que parecía que no importaba todo eso. Ahora todo empieza a tener, me parece, otro peso. Porque claro, si vos encima me haces sacrificar, ajustarme la vida y todo en pos de un supuesto beneficio que va a venir en el futuro, y resulta que en realidad todo esto es para que vos sigas choreando, y no, la verdad que me estás estafando y la gente se siente estafada. Mucho más, los que más bronca tienen son los que lo votaron. Y sí, claro. No, y más bronca todos nosotros cuando vemos que la deuda la toman los gobiernos libertarios para fugarla y la terminan pagando los gobiernos populares. Digo, vuelvo a plantearlo como lo hacemos con todos los que vienen acá. Sí. Me parece que hay que dejar de pagar una estafa, ¿no? Creo que ustedes dieron ese debate, no se ganó en el gobierno pasado esa discusión. Me parece que cambió el escenario y hay que ser radicales con esta línea, ¿no? Sí, ese es uno de los temas que... son de los primeros que tienen que estar en la propuesta para el próximo gobierno, sí, de nuestra propuesta. En el programa de gobierno tiene que estar qué hacemos con la deuda. Y ahí hay muchas propuestas alternativas que todas implican con partir de la base de que esta deuda es impagable. Y de que esta deuda es ilegítima, y de que esta deuda no fue un préstamo normal, sino que fue un préstamo político para sostener gobiernos de derecha. Entonces, partiendo de esas premisas, vamos a buscar una solución, que tiene que ser política. Ojalá escuchemos fuerte el reclamo de todo el arco político y que se escuche desde Estados Unidos. Y en eso también debería haber, como conseguimos para sostener la ley de emergencia en discapacidad, debería haber un acuerdo así amplio de muchos sectores políticos. Bueno, al PRO ya sabe que no lo vas a tener, los libertarios tampoco, los libertarios no, todo el resto... Sí. Los que votamos a favor de los jubilados, de las personas con discapacidad, de los médicos del Garrahan, también nos tenemos que poner de acuerdo con una propuesta clara para enfrentar este problema, que es un problema de cualquier gobierno que venga. Totalmente. Va a tener un problema enorme para gobernar cualquiera que venga y le toque hacerse cargo de esta Argentina hecha pelota, recontraendeudada, va a tener déficit en materia de obra pública, en materia de energética, no se está invirtiendo nada, todo esto lo vamos a tener que pagar después. Por eso es muy importante tener una propuesta política con mucho apoyo popular y con mucho apoyo del arco político en general. Mariano, mil gracias por venir. No, gracias por la invitación. Esta instrucción, me parece que es súper necesario lo que están haciendo en la calle. Me voy a seguir, me dicen ya loco de la boleta porque vas a seguir con la boleta. Por todos lados a explicar algo que es fácil de enseñar, fácil de aprender y fácil de ejecutar. Ojalá que el 26 de octubre todos lo sientan esas ganas. Yo las siento entre los porteños que se quedaron con las ganas después de la elección de provincia. Dicen, quiero votar yo también. Yo también quiero votar. Que haya una elección muy masiva que creo que nos va a garantizar un resultado, tal vez sorpresa. Gracias, Mariano. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias, Charlie. Gracias a todo el equipo. Nos vamos rapidito porque ya está Carlos Polimeni. Estamos pasaditos de horario. Mañana a las 12 nos encontramos nuevamente en Bonavita en 530.